bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Vamos a servirnos un sabroso café para poder disfrutar el tema que tendremos el día de hoy. Vamos a iniciar el mes de las misiones y queremos nosotros tomar conciencia del primer gran misionero de Sonora. Muchos podrán pensar en el Padre Quino. El Padre Quino fue un gran misionero en Sonora que en 1710 elevó su vida a la presencia de Dios. Pero 100 años antes llega el primer gran misionero, 100 años antes. Y le tenemos que hacer homenaje y le tenemos que rendir honor al primer gran misionero de Sonora. Por eso nuestro programa de ahora se llama Pedro Méndez Sierra, el primer gran misionero de Sonora. Muchos estarán pensando en otros misioneros que vinieron junto con los exploradores, pero ellos no hicieron campos de misión, solamente acompañaban a los exploradores en esta gran misión de descubrir estas tierras del noroeste de México. Sin embargo, el primer gran misionero fue Pedro Méndez Sierra. Muy poco sabemos de él, muy poco sabemos de su origen, cómo llegó a estas tierras, qué tanto estuvo de misión, qué misiones fundó, cuáles fueron las raíces realmente del Evangelio y hasta dónde llegaron los frutos, dónde murió el padre Pedro Méndez. ¿Por qué no lo reconocemos en Sonora como el primer gran misionero? ¿Qué nos ha faltado? ¿Nos ha ganado la ignorancia o la indiferencia? Porque recordemos que todo pueblo cuando nace, nace porque alguien lo ha fundado. Este hombre ha fundado las grandes misiones de Sonora y hoy lo queremos sacar de la ignorancia para hacerlo presentar a nivel social, a nivel eclesial. Que nunca se nos olvide que llegó un primer gran misionero a traernos el Evangelio y que ese misionero fue el padre Pedro Méndez. El día de hoy tenemos una frase que queremos compartir con ustedes, que es la frase que el padre Pedro Méndez repetía continuamente al hacer una misión y al visualizar otra misión para el futuro. La frase que él decía es la misma frase que usaba San Ignacio de Loyola, el fundador de los padres jesuitas, y la frase es: siempre más y mejor. Que ojalá esa sea nuestra frase para llevarla en nuestras misiones. Evangelizar siempre más y mejor. Catequizar siempre más y mejor. Celebrar con dignidad los sacramentos siempre más y mejor. Con esa frase empezamos nuestra reflexión. Te invitamos a un café y saboreando este café vamos a dar un viaje a la historia. Nos vamos a ir 400 años al pasado y vamos a disfrutar de la vida del padre Pedro Méndez. Sabemos que con los exploradores muchos misioneros venían con ellos, pero en sí, padre, ¿quién fue el primer gran misionero que estuvo Sonora? Tendríamos que reconocer, como decíamos en la introducción, al primer gran misionero de Sonora. Y lo conocemos, es el padre Pedro Méndez Sierra, siervo jesuita. Como tú bien decías, Sonora tuvo muchos misioneros que atravesaron estas tierras como exploradores. Y siempre la historia de Sonora nos va a hacer recordar a Fray Marcos de Niza. Fray Marcos de Niza atravesó todas estas tierras junto con otros exploradores buscando los tesoros de Cibola y Quivira, pero nunca hizo una misión concreta donde hubiera evangelización, catequesis, formación de comunidad, la extensión del reino de Dios como tal. No tenemos ningún registro hasta ahora. También conocemos que en la exploración de Cortés con el capitán Ulloa venían dos franciscanos, Raimundo Ilirios y el padre Mena. Sabemos que recorrieron todo el litoral de la Baja California, de Sonora, pero no dejaron ninguna misión. Estamos hablando de años anteriores, 1539, perdón. Pero para el 1614 llega el primer gran misionero de Sonora. Y lo tenemos que registrar, y esto es muy importante que los que somos sonorenses lo tengamos escrito en el corazón. Primer gran misionero de Sonora, Pedro Méndez Sierra. También se lo digo a los padres de familia, porque los libros de texto ya nos preguntan a los niños quién es el primer gran misionero de Sonora,
Y cuando no sabemos decimos el Padre Quino. Y siempre tenemos que recordar que el Padre Quino hizo muchas misiones en la Pimería Alta. Pero ¿y qué pasó con los pueblos del Mayo? Con los pueblos del Yaqui. ¿Qué creen ustedes, que los misioneros se brincaron olímpicamente el estado? Pues claro que no. El primer misionero llegó por el sur del estado de Sonora y empezó a hacer las misiones del río Mayo, del río Yaqui, y de ahí surgieron las misiones de Guaymas, de los pueblos de Zaguaripa, y así se fue la misión, hasta que 100 años después llega el Padre Quino. Entonces, si tenemos que hacer conciencia y un poco de historia de la iglesia, tenemos que enfocarnos a este misionero, Pedro Méndez Sierra. Para mí fue una gran oportunidad, a lo largo de 10 años, meterme a estudiar quién es este hombre, porque no tenemos casi documentos. Y era buscar qué se decía de él, dónde estudiaba, de dónde venía, cuáles fueron sus misiones, cuántos años estuvo en una, cuántos en otra misión. Y para nosotros, como sonorenses, debemos tener esto bien claro. Este es el hombre que, junto con muchos otros catequistas y las comunidades que formaron la misión, fueron e hicieron posible que se desarrollara el actual estado de Sonora. Por eso se me hace muy fundamental recordarlo y ponerlo como título de esta charla. Pedro Méndez Sierra, primer gran misionero de Sonora. Yo hasta me atrevo a decir que a la entrada del estado de Sonora tendría que estar una estatua de Pedro Méndez. A la entrada de Navojoa, porque él es el que fundó Navojoa. Y a veces no sabemos, decimos, ¿quién fundó Navojoa? Estamos por celebrar 100 años de municipio de Navojoa, pero la fundación de la misión es de 1614 y la fundó el padre Pedro Méndez. Entonces, para muchos va a ser como sorpresa decir, ¿y cómo fue eso? Pues sí, Navojoa no surgió solamente en 1923, empezó la misión en 1614 y ahí tenemos una caminar, son casi 400 años que tenemos que hacerle justicia a la historia. Bueno, padre, pues como lo explicaba, podemos encontrar mucha información sobre otros misioneros, como ya dijo pues el padre Quino, pero pues antes del padre Quino, mucho antes, ya lo mencionó que pues 100 años antes llegó pues el primer gran misionero, que fue el padre Pedro Méndez. Entonces pues quisiéramos que usted nos explicara un poquito más sobre pues su familia, sobre su origen, todo lo que estudió, todo lo que hubo detrás antes de ser el gran misionero que fundó nuestras tierras. Sí, cuando escuchamos nosotros Pedro Méndez, igual nos quedamos así como atónitos. ¿Y quién es? ¿De dónde viene? Al empezar a estudiar yo la vida de este hombre, pues, tenía muy pocos datos. Un dato que tenía es que nació en 1555. Es muy fácil el dato porque nos dan los números del 1 y 3, 5. 1555, nace en Villaviciosa, Portugal. La región del Évora, el Évora es una región que está pegada a Extremadura, en España, en la frontera entre Extremadura y Portugal, y en un pueblito muy pequeño, donde los reyes de Portugal tenían una mansión, ahí estaba Villavicosa. Villavicosa es un pueblo hasta el día de hoy, es una comunidad, tiene un ayuntamiento, donde nace este hombre, de apellido Méndez. Por el apellido Méndez nosotros nos tenemos que ir al origen de la familia. Resulta que la familia es de origen judío. Y alguien puede decir, ¿y cómo sabes que es de origen judío? Todos los apellidos que terminan en EZ es una traducción del judío, que en aquel tiempo el hebreo le llamaban ladino. Al judío ladino era el judío que hablaba español y que también vivía en España o en Portugal, y que fueron expulsados por la reina Isabel la Católica del Reino de España y se refugiaron en Portugal. Por eso encontramos que Villaviciosa está en la frontera entre Portugal y España. Y entonces el apellido Méndez viene de Men y EZ, la EZ significa hijo de. Lo recordamos con Hernández, son los hijos de Hernán, Martínez, como es tu apellido, son los hijos de Martín, y Domínguez, los hijos de Domingo, y así podemos encontrar que todos los que terminan en EZ son hijos de. Entonces Méndez se vendría siendo el que es hijo de Israel. Entonces el apellido Méndez viene siendo de origen judío. Entonces Méndez va a usarse como un apellido de un judío lejano de Israel, que vive lejos de Israel. Y tenemos que encontrar entonces la cultura safardí. Los judíos safardíes eran aquellos que vivían en España. Spain venía siendo como el judío que vive en la diáspora, que vive lejos.
Por el apellido Méndez, entonces descubrimos que posiblemente su origen sea judío. Porque vive en Portugal y no en España, podemos entender que debieron haber sido sus abuelos de los que expulsaron de España en tiempos de la reina Isabel la Católica. Y entonces de ahí podemos tomar un dato histórico para poder decir, entonces el padre Pedro Méndez debió haber sido un cristiano converso, es decir, un judío, que sus abuelos fueron judíos, pero que este era un cristiano reciente, de manera que pudo haber creído en los evangelios y en la doctrina cristiana, porque aprendió de la región del Ébora, de la Villa Viciosa, donde él creció, la fe que lo hizo crecer en la vocación que después descubrió. ¿Qué sabemos de él? Pues sabemos que a los 20 años entra al noviciado de los padres jesuitas en la región contigua a Villaviciosa, que viene siendo la región de Extremadura, en Plasencia, Cáceres, en España. Y ahí está 10 años en el seminario, en la etapa del noviciado, y a los 30 años va a Madrid, a una casa que se llama Belmonte, donde él estudia filosofía. Es muy interesante porque estaba con 30 años, estamos hablando del 1575, y en esas edades entraban al seminario a los 8, 9 años, muy pequeños, y él estaba entrando a los 30 años a estudiar filosofía. Por tal motivo, el apodo que le pusieron fue el Viejo. Entonces, en muchos de los documentos que encontramos nosotros, estaba escrito el Viejo. ¿Y a quién le dicen el Viejo? Pues a Pedro Méndez, que tenía 30 años cuando estudiaba filosofía. 2 años después, 3 años después de estudiar filosofía, pasan por los seminarios de España, invitando a los padres jesuitas que quieran ser sacerdotes para la Nueva España. Es venir al fin del mundo a evangelizar. Y este joven, Pedro Méndez, que ya tenía 30 años, unos 33 años, dice, pues yo quiero ir a evangelizar. No era un niño, ya era un adulto que había estudiado ladino, que había estudiado latín, que conocía muy bien la cultura de la región, que ya había estudiado humanidades, que ya había estudiado filosofía, y que le faltaba terminar los estudios de teología. Y es entonces cuando lo más seguro que se despide de la familia, se embarca, sale de la región de Cádiz. Cádiz tiene un puerto que es el puerto de Palos, el famoso puerto de Santa María, donde salen las embarcaciones de Colón, y se cree que de ahí mismo se embarcaron hasta llegar a Veracruz. Llegan a Veracruz y se trasladan todos estos seminaristas a Tepozotlán, en el Estado de México, porque ahí estaba el seminario de teología de los padres jesuitas. Para la gente que le gusta mucho la historia del virreinato, existe en Tepozotlán, en el templo y en el convento, el Museo del Virreinato de la Nueva España. Y todavía se puede ir, se puede consultar documentos, los vestuarios, las costumbres, la historia que en el virreinato se vivió en Tepoztlán, Estado de México. Entonces, vamos a encontrar de ahí, en Tepozotlán, vamos a encontrar ahí que el padre Pedro Méndez estudia la teología. Entonces tiene un contacto con el latín y tiene un contacto con el náhuatl. Por primera vez es un hombre que viene buscando el contacto con las comunidades indígenas para poder evangelizar. Recordemos que los jesuitas estudiaban para las grandes universidades del virreinato de la Nueva España, o de España mismo, del reino. Pero estos misioneros venían a entregarse al pueblo. Por eso sabemos que este hombre estudió en Tepozotlán y después de los estudios de teología, terminada ya su formación, va a ser ordenado sacerdote. ¿Y cuándo fue el padre Pedro Méndez ordenado como sacerdote? Tenemos el dato que el 1 de noviembre del 1592, en la hacienda de San Juan de los Llanos, Puebla, recibe la ordenación sacerdotal. Es muy interesante este dato y lo compartimos ahora porque después de ser ordenado sacerdote ahí, lo envían a una misión, San Miguel de los Indios, en Puebla. Es un barrio de la ciudad de Puebla, donde por un año es misionero. Entonces lo tenemos que recordar porque hoy los que nos están viendo, que son de la diócesis de Ciudad Obregón, estamos por recibir al 7º obispo de Ciudad Obregón, don Felipe Pozos, que va a venir de la arquidiócesis de Puebla.
Entonces, tenemos ya un punto en común entre Puebla, de Los Ángeles, donde se ordena sacerdote el padre Pedro Méndez, primer gran misionero de Sonora, y el séptimo obispo de la diócesis, que es don Felipe Pozos, que viene también como obispo y como misionero para la diócesis de Sonora. Pues como lo acaba de mencionar ya, pues el padre a la edad más de 58 años, más o menos, fue cuando se ordenó, ¿no? No, se ordena antes. Se ordena antes, cuando hace su primera misión. Sí. Entonces, después de esto, ¿cuáles fueron otras misiones que también estuvo él? Sí, terminada la formación, decíamos, se ordena sacerdote en Puebla, está un año en San Miguel de los Indios, el mismo Puebla, y de ahí él tiene un contacto directo con los indios náhuatl. Tenemos que entender muy bien esto porque aprende las tradiciones, las costumbres, algo del idioma. Recordemos que los jesuitas, además del latín, estudiaban el español, porque ellos venían de otras culturas europeas, y aprendían las lenguas originarias, como el náhuatl. Y las misiones, se les dificultaba mucho evangelizar en latín, no podían hacerlo, pero empezaron a evangelizar tratando de llevar todo lo que dice la palabra de Dios en representaciones teatrales. Si tú conoces las tradiciones del Mario y del Yaqui, de los fariseos, de los danzantes, de las Marías que corren el sábado santo para cantar la gloria de la resurrección, los Pilatos, todo eso que nosotros conocemos, que son como una representación teatral de todo lo que vivió Jesús en la Semana Santa, eso los jesuitas empezaban a enseñar a los indígenas con representaciones teatrales todo lo que viene en la Sagrada Escritura. Padre Pedro Méndez, lo más seguro, junto con muchos otros jesuitas, aprendían a evangelizar con representación teatral. De manera que al siguiente año, el Padre Pedro Méndez es trasladado a Sinaloa, a la misión del rectorado de Santiago y Felipe, que viene siendo la comunidad de Bamoa, Sinaloa, a ir a la primer misión, donde el padre Tapia, que fue el primer mártir de estas tierras, fue asesinado por los indios Ocoroni. Y entonces el padre Pedro se queda al frente de la misión, junto con otros dos, Hernán de Santarén, que era otro misionero, y después va a llegar otro grupo de misioneros, pero padre Pedro Méndez tuvo 18 años. ¿Qué misiones atendió el padre Pedro Méndez en Sinaloa? Además de Bamoa, estuvo con los indios Ahome, estuvo con los indios Ocoroni, después estuvo con los Tehuecos, después estuvo con la misión del fuerte de Sinaloa, lo que ahora conocemos como el fuerte de Montes Claros o la ciudad del fuerte de Sinaloa. Fue una misión donde estuvo el padre Pedro Méndez en el 1600. Para el 1610 existía ya este fuerte. Junto con el padre Andrés Pérez de Rivas vienen a explorar estas tierras, lo que hoy es Masiaca, y la parte de los pueblos que están a la orilla del mar, que vendían, son pueblos que ya desaparecieron, pero eran pueblos de gente que vivía de la pesca. Vinieron a hacer una exploración, porque debemos de saber que las misiones no llegaba el sacerdote a evangelizar así. Había un permiso, primero los indígenas iban a la misión, pedían el permiso para que el sacerdote pudiera venir. Hablaban en aquel tiempo con el capitán Diego Martínez de Urdaide, que era el alcalde mayor, y el alcalde mayor junto con el padre Pedro Méndez, en este caso que era el misionero, pues veían qué pueblos iban a evangelizar. Para poder entender esto tenemos que reconocer que los mayos, antes de 1609, ya habían ido a los pueblos de Ahome a pedir misioneros para las tierras del Mayo. Y entonces el padre Pedro Méndez tuvo un gran conflicto con los pueblos tehuecos, porque dicen que era muy duro de su doctrina y les prohibía que tuvieran todavía ritos ancestrales. ¿Cuáles eran los ritos que acostumbraban los indígenas de aquel entonces? Cuando mataban a un enemigo, cortaban el cuerpo y el cráneo lo sacaban a relucir, hacían danzas con los cráneos. Y decía el padre que eso no tenían que hacerlo, que ahora ya eran cristianos y que tenían que celebrar la vida, no tenían que celebrar la muerte. Y entonces el padre Pedro Méndez se traslada en estos años
Para el 1612, el capitán Urdaide lo traslada a México para que pueda él descansar después de 18 años que estuvo de misionero en Sinaloa. Entonces los pueblos de Sinaloa tienen que recordar al padre Pedro Méndez junto con al capitán Diego Martínez de Urdaide. Da mucha tristeza cuando uno se mete a investigar sobre estos personajes de la historia, que son los que formaron junto con los pueblos originarios todas estas misiones y esta civilización. Y da mucha tristeza que no encuentras casi documentos, no hay casi nada escrito, encuentras un dato aquí, un dato por allá. Entonces, tanto al capitán Diego Martínez de Urdaide en Sinaloa y en Sonora tendríamos que hacer un gran reconocimiento, porque estas tierras, aunque hubo confrontación, por ejemplo, yo saco a relucir que para el 1610 el capitán Diego Martínez de Urdaide tuvo un enfrentamiento con los yaquis, y hubo una guerra donde apenas sobrevivió el capitán. Pero después de eso, los mayos, los yaquis, también los pueblos del Indo Sisibutare, que vienen siendo los pueblos de la Pimería Baja, ellos pidieron misioneros para sus tierras. ¿Qué hace el padre Pedro Méndez? 1612 se va a la Ciudad de México. Yo quiero que lo pensemos, la distancia, irse en caballo desde Sinaloa, atravesar la Sierra de Durango, bajar por Zacatecas, llegar a Querétaro y llegar a la Ciudad de México, a la Casa Profesa. A la gente que le gusta la historia y la ubicación de la Casa Profesa, está en el puro centro histórico de la Ciudad de México. Está la catedral, el Zócalo, está la calle Madero, rumbo a Bellas Artes, en la mitad del camino, ahí está la Casa Profesa. De ahí todos los nuevos sacerdotes que salían para evangelizar, ahí hacían sus últimos votos. Por eso se llama la Casa Profesa, porque ahí profesaban los jesuitas. Y a esa Casa Profesa del 1612 al 1613, un año más o menos, completo, casi 2 años, estuvo el padre Pedro Méndez. Se dice que confesaba, que predicaba, que celebraba la Eucaristía, pero al interior del convento fue uno de los primeros grandes promotores para decirle a aquellos jóvenes sacerdotes: vayámonos al fin de la tierra a evangelizar, vayamos a de la Nueva España a la frontera. Es decir, lo último que llegaba a la Nueva España era el fuerte Sinaloa. Ahí terminaba el límite fronterizo, 1612. El 1 de noviembre, a mí me llama mucho la atención las fechas, porque él se ordena el 1 de noviembre del 1592, el padre Pedro Méndez. Y el 1 de noviembre, pero de 1613, hay una reunión de todos los misioneros de la congregación de los jesuitas, y solicitan ahí que haya un misionero que venga a las tierras inhóspitas del Mayo. Y entonces el padre Pedro Méndez dice: yo voy, yo conozco la región, conozco el idioma. Recordemos que el norte de Sinaloa hablan el mayo, es la lengua caíta, que también se habla en esa región. Y entonces dice: pues yo, nada más que le decían: pues es que estás muy grande. Tenía más de 58 años, que es el dato que tú nos dabas. 58 años, ¿cómo es posible que a esa edad llegues de misionero? Dicen que cuando recibe el permiso, se vino solo desde México en caballo hasta Bamoa. En Bamoa apenas está un tiempo, inmediatamente cambia de caballo, se viene con el capitán Urdaide, se viene a la parte del fuerte, ahí juntan gente. El padre no llegaba solo, porque siempre nos preguntamos cómo llegaban los misioneros. No llegaban solos, llegaban primero con los permisos de la Corona de España, con el Consejo de Indias, con el permiso de la congregación de la Compañía de Jesús. Traían un montón de permisos, y después traían los víveres, traían comida. Estos pueblos, por ejemplo, en 1614, que llega el padre Pedro Méndez al río Mayo, Mayomo le decían entonces los mayos, llegan a este río Mayo, y entonces venía el capitán Urdaide, el padre Pedro Méndez, venían los catequistas, hombres y mujeres, que ya habían sido evangelizados y catequizados en las misiones de Sinaloa. Ellos hablaban perfecto el mayo, y entonces venían con todos ellos. No venía solo, venía todo un grupo. Y entonces al llegar, se cree que llegaron por la parte de Camón.
es decir, la parte alta del río Mayo. ¿Por qué pensamos que llegaron por allá? Porque las misiones estaban en la parte alta, el fuerte Sinaloa, y luego hay dos misiones muy interesantes que quedaron sepultadas con la presa Miguel Hidalgo en Sinaloa, pero eran las misiones de Vaca y la misión de Toro. Digo, no se pueden olvidar los nombres porque ahí quedaron enterradas. Y de ahí estaba más o menos a la altura de lo que llegaba cerca de lo que hoy es el Chinal y lo que ahora es Álamos. Entonces debieron haber bajado por la parte del río y llegar al primer grupo de población, que es Camoa. Entonces empiezan las misiones en 1614. Es importante ver todo lo que hay detrás de la misión. Venían con ganado, traían semilla, trigo, maíz, lo que habían sembrado ya en las otras culturas, en las otras misiones, traían catequistas, traían evangelizadores, no llegaba solo el sacerdote. Tenemos que entender que hay todo un proyecto de campo de misión, para que lo aprendamos y pongamos en práctica nosotros ahora en nuestras misiones. Ok, padre, ¿y cuáles fueron las primeras misiones que realizó el padre al llegar aquí a Sonora? Si nosotros tomamos, porque los datos históricos lo dicen, que los primeros bautizos fueron en Camoa, tenemos que ver que está Camoa. ¿Cómo se manejaban las misiones? Primero se asentaban en un pueblo, Camoa. Ahí se hace una ramada grande, en el centro del pueblo está la ramada. En torno al pueblo, lo que los indígenas, los mayos, los yaquis llaman el conti, era todo un terreno muy grande, porque ahí era el centro ceremonial. Ahí venían a la catequesis, ahí se les instruía, ahí se conocía a la gente, ahí se les bautizaba. Tengamos en cuenta que los bautismos solamente eran para los niños, no bautizaban gente adulta. ¿Por qué? Porque el adulto tenía que dejar la poligamia. Había muchos hombres que tenían muchas mujeres. Por lo general eran familiares, conocidos, la gente del pueblo, y lo que exigía el cristianismo era renunciar al pecado para poder tomar la fe. Por ese motivo encontramos que los primeros bautizos son bautizos de niños. 20,000 bautizados en los primeros 2 años del padre Pedro Méndez aquí. La tradición y las costumbres y las cartas que mandaban los españoles al Consejo de Indias nos dicen que los mayos querían ponerle a los niños el nombre de Pedro, por el padre Pedro, el nombre de Juan porque venía un soldado que se llamaba Juan, y el nombre Diego por el capitán Diego Martínez de Urdaide. Los mayos tenían nombres comunes de ellos, pero no tenían nombres europeos. Entonces aquí empiezan a registrarse los primeros nombres de los primeros cristianos de Sonora. ¿Dónde se dieron? En Camoa. Acostumbraban que cuando se hacía la misión, luego a un día de camino, estamos hablando de un día pero puede ser menos, se fundaba otra misión más pequeña que le llamaban pueblo de visita, lo que llamaríamos como una capellanía, como una iglesita, y era otro campo misión, pero no era la cabecera era Camoa y el campo misión era Tesia. Entonces tenemos a Tesia como un campo de misión, que es el segundo pueblo. Después encontramos la fundación de Navojoa. Navojoa se funda en 1614 por el padre Pedro Méndez y tiene como pueblo de visita San Ignacio Coahuilinco. Entonces ya tenemos las primeras 4 grandes misiones en el 1614. Y ya después vienen las misiones del bajo río Mayo. Para entonces, para 1615, 1616, ya llegan otros 2 misioneros. Angelo Balestra, que viene de Italia, de Cremona, Italia, y viene el padre que viene de Santa Cruz de Tenerife, y este padre que viene de Santa Cruz de Tenerife va a hacer las misiones de Echojoa y lo que hoy se conoce como el pueblo Mayo o el pueblo viejo del Mayo, enfrente de El Júpare. Entonces vamos a encontrar todos estos misioneros de 1614 a 1616. Para 1617, el padre Andrés Pérez de Rivas, que era de Córdoba, España, se viene a las misiones del Yaqui. Entonces es muy de seguro que el padre Pedro Méndez haya preparado la futura misión del Yaqui. Tenemos el registro que el día de la Ascensión de 1617, el padre Andrés Pérez de Rivas llega a Hornos, de ahí bajan al siguiente día
a Cocori, y para el domingo de Pentecostés se funda la misión del Espíritu Santo de Cocori. Fíjate qué interesante seguir la huella de los misioneros, porque llegaban en días festivos. Cuando para 1618 se cree que el padre Pedro Méndez haya regresado a México, y para el 1621 ya lo encontramos en Toro, 1622 está de misionero en Pótamo. Un dato interesante, el padre Pedro Méndez cuando llega al río Mayo le pone el nombre del río de la Santísima Trinidad, y ahí empieza la gran devoción que tenemos en el Mayo de la Santísima Trinidad. Cuando llega a Pótamo para el 1622, la misión de Pótamo se va a llamar Misión de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a encontrar la imagen de la Santísima Trinidad que existe en toda la región del Mayo, que es la misma imagen que está en la Casa Profesa de México, que es la misma imagen que está en Pótamo hasta el día de hoy. Entonces uno va viendo la huella que va dejando el misionero por donde va pasando. Para el 1626 muere el capitán Diego Martínez de Urdaide, con quien habían fundado la misión de San Andrés de Chinipas en el 1600, con quien había fundado la misión de Ahome, con quien había fundado las misiones del Mayo, la del Yaqui. Y al morir el capitán Urdaide, se van todos a Bamoa, donde estaba el grupo de españoles y no estaban los soldados, hacen los funerales, y ya de ahí el indio Sisi Butari había pedido misiones para lo que hoy es Zaguaripa. Se cree que el capitán Urdaide le haya pedido al padre Pedro Méndez que atendiera las misiones de los indios Sisi Butari. Eso lo digo porque para el 1627 se funda la misión de Nuestra Señora de los Ángeles de Zaguaripa. Se funda la misión de Aribechi. Ya después el mismo padre Méndez va a fundar la misión de Patuc, la misión de Bacanora, y luego se extienden las demás misiones con otros misioneros que llegan, ¿verdad? Llegan misioneros de Alemania, de Italia, van llegando el padre Bardecipe de Holanda, que funda lo que hoy es Tezopaco, Nuri, Ónamas, Movas, todos esos pueblos se empiezan a fundar con los otros misioneros que llegan a las tierras yaquis y las tierras de la Pimería Baja. Entonces todo esto es para poder entender las misiones del padre Pedro Méndez en toda esta parte de Sonora. Ya después seguirán sus pasos otros misioneros que van a subir a lo que vienen siendo Moctezuma, Huachinera, Guasabas, Cumpas, todas las misiones del río Sonora, que eso va a ser posterior. Estamos hablando del padre Quino, que llegó 100 años después. Estamos hablando de 1612, que ya se preparan estas misiones y empiezan en 1614. Tenemos que relacionar que el padre Quino muere en 1711, casi 100 años de diferencia. Pues un gran ejemplo, digo yo, el padre Pedro Méndez, que pues comienza en Portugal, llega a México, se prepara, llega a Sinaloa, Sonora, funda las misiones, pero pues como dice el viejo y conocido refrán, parte del viaje pues es su final. Entonces, ¿cómo termina la vida del padre Méndez? El padre Pedro Méndez empezó a sufrir desde los pueblos de acá de Zaguaripa un problema en la piel. Yo me atrevo a decir que eran sabañones. Los sabañones son unos mosaicos de sangre que se van coagulando en la piel en los lugares muy fríos. Y empezó a sufrir este hombre ya anciano, a los 80 años, estaba todavía en las misiones de Zaguaripa. Y entonces baja a los 81 años, se cree que el padre Pedro Méndez haya recorrido las misiones ya para dejarlas. Y regresa al Yaqui, regresa al Mayo. Y a los 82 años se va a un pueblo cercano, a un pueblo de Concordia, Sinaloa, donde él se queda de ermitaño. Y estuvo como 2 años de ermitaño, un hombre ya anciano, de 82, 83 años, enfermo y ermitaño. Después se regresa a Tepoztlán, donde va a terminar su vida, y después a la Casa Profesa en la Ciudad de México. Tenemos la interrogante si regresaría a Puebla. En los datos que yo encontré, hay una gran probabilidad que haya regresado a Puebla de Los Ángeles, y poder ver ya la gran catedral que estaba en construcción. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el día de Santa María Magdalena, a los 88 años de edad, el padre Pedro Méndez muere en la Casa Profesa con olor a santidad. Es decir, un hombre entregado, un hombre misionero, un hombre dedicado a Dios, que jamás regresó a Portugal,
jamás volvió a saber de su familia. Esos son los verdaderos y auténticos misioneros que se entregan totalmente. Y a los 88 años va a los brazos del Padre Dios a cumplir la misión a la cual había sido encomendado. Entonces, todo este recorrido, yo los invito porque va a aparecer publicidad, pero este libro, que es el Finisterre, no es otra cosa sino 600 páginas de la historia de la vida del Padre Pedro Méndez, primer gran misionero de Sonora. Y les dejo ahí como una tarea hacia el futuro. Sería bueno que estos misioneros sean reconocidos, que a conciencia social celebremos los 400 años de estos grandes misioneros que nos ayudaron a fundar pueblos, a desarrollar la educación, la civilización y la cultura, porque no hubo guerras cuando llegaron los misioneros. Sonora entero se consagró a Dios, no por una conversión de guerra, sino por una conversión espiritual. Y todos estos pueblos de Sonora fueron primero una misión, y después, con el paso del tiempo, se desarrolló la agricultura, se desarrolló la ganadería, y todo el desarrollo que tenemos hoy se lo debemos en gran medida a las comunidades de los pueblos originarios, mayos, pimas, yaquis, pápagos, etc., y a estos misioneros que llegaron a sembrar el Evangelio de Jesucristo para la posteridad. Así de que yo quiero darle gracias a Dios que nos dio estos misioneros, un hombre que hace 400 años, casi 500, le dijo sí a Dios, sí quiero ser misionero, y gracias a la respuesta a su vocación, hoy en Sonora podemos disfrutar de las semillas que él sembró y de los frutos que ahora nosotros podemos cosechar. Okay, muchas gracias, Padre, por este tema tan bonito. Yo creo que es algo, pues, un gran ejemplo el Padre Pedro Méndez, y pues le damos las gracias por habernos explicado un poco de su trayectoria, de su vida y lo que él hizo. Y pues ojalá que les haya gustado mucho el tema. Los invitamos a que se queden con más en su programa favorito, A la Hora del Café. Seguimos con más Descifrando la Palabra, y ahorita que estamos tocando el tema sobre la vida del Padre Pedro, las misiones, Padre, ¿qué nos puede decir sobre qué es en sí la misionología? Es un tratado de la teología que va a enfocarse concretamente a estudiar las misiones. El primer gran misionero es Jesucristo. Jesucristo es enviado por el Padre Dios, para poder traernos la revelación divina. Segundo, la redención humana, enseñarnos el camino para poder llegar a Dios, que es la extensión de su reino, y darnos el Espíritu Santo como el gran misionero que nos va a recordar todo lo revelado por él. Entonces, el tratado de la misionología es el estudio de Jesucristo misionero, primero. Segundo, la iglesia también es misionera porque nace del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que la iglesia vive, realiza, enseña, es una misión, la misión que tiene la iglesia en el mundo. Y tercero, somos los fieles cristianos. Los fieles cristianos tenemos una misión en el mundo: vivir el Evangelio de Jesucristo, llevar la buena nueva hasta los últimos rincones de la tierra, así como lo hizo el Padre Pedro Méndez en aquel tiempo, y así como lo siguen haciendo muchas personas hasta el día de hoy, que se van a los pueblos más lejanos, que utilizan medios de evangelización. Y en la actualidad, como lo estamos haciendo nosotros a través de estos medios electrónicos, que es una manera de evangelizar, de misionar en el tercer milenio. Todo esto que estudia las misiones se llama misionología. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta como cristianos, porque hay un tratado específico que estudia las misiones. Ok, muchas gracias, Padre, por explicarnos este concepto, que es pues muy importante hacer esta actividad, esta labor pues tan bonita, y que pues debemos hacer cada vez más en estos tiempos. Y muchas gracias, y seguimos con más.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Misiones y Misioneros, donde te platicaremos un poquito más de estos 500 años de la Iglesia en México. En esta ocasión te vamos a contar cómo los yaquis recibieron a sus primeros misioneros. Al enterarse de los adelantos que tuvieron los mayos con la creación de las misiones a lo largo del río de la Santísima Trinidad, hoy llamado Río Mayo, que parecía vivir de fiesta desde Camoa hasta el Tábare, fue que vieron a bien solicitar misioneros para su región. Se reunieron algunos caciques yaquis y se presentaron ante el padre Pedro Méndez, responsable de las nuevas misiones, y junto a él, con los representantes de distintas agrupaciones yaquis, dieron la aprobación para recibir y dar la bienvenida a los sacerdotes misioneros. Al igual que los mayos, los yaquis dieron el paso de pedir misioneros y con ello desearon cambiar sus formas de vida, de ocio y guerras con sus vecinos, por la de trabajo productivo, mejor alimentación y vestido, con fiestas vistosas, bailes novedosos, cantos y música de nuevos instrumentos que aprendían a tocar con facilidad. Fue así que celebraron un convenio de paz con el capitán Martínez de Urdaide, bajo las siguientes condiciones, escritas por el mismo padre Andrés Pérez de Riba en su libro Los triunfos de nuestra fe. Se les enviarían misioneros que entrarían a su nación solos, sin acompañamiento de soldados. El capitán podría visitarlos previa autorización de ellos. La tribu conservaría sus propias actividades y costumbres, así como sus armas, con absoluta libertad. Con esta disposición puesta en convenio salieron el 20 de mayo de 1617, jueves de la Ascensión del Señor, los primeros dos misioneros, el padre Andrés Pérez de Rivas y el padre Tomás Loasillo, quienes partieron de la región del Mayo. Es todo por hoy en tu sección Misiones y Misioneros. Nos vemos a la próxima. Les queremos presumir que estamos a punto de degustar de una rica hamburguesa de nuestros amigos de Burger Bros. Lo que tienen de especial es que el pan es artesanal, la carne es casera y las papas son totalmente naturales. Yo sé que se te antojó una, así que si quieres disfrutar de una de estas hamburguesas, no te pierdas el siguiente video para que la pidas hasta tu casa.
Bienvenidos a Coffee News, la sección donde tenemos las noticias más actuales del mundo católico. Realizan el estreno mundial de la película Sal. El pasado 11 de junio se estrenó este mediometraje sobre la vida de Artemides Sal, que es un integrante de la familia salesiana nacido en Italia en 1880. Dicha película fue dirigida por el padre Ricardo Campoli, salesiano argentino. Si gustas ver esta película, esta se encuentra en la página de YouTube de Boletín Salesiano. En otras noticias tenemos que el portal católico de recursos apostólicos Catholic Link lanzó un nuevo curso llamado Aprender a orar con las Sagradas Escrituras, Lectio Divina. En él se ofrecen algunas claves para poder leer, meditar y poner en práctica lo que está escrito en la Biblia. Catholic Link indicó que las personas que se inscriban al curso y lo terminen recibirán un certificado expedido por la Universidad Juan Pablo II de Costa Rica. Estamos por empezar un mes muy especial, ya que octubre se considera el mes de las misiones y del Santo Rosario. El próximo 7 de octubre se conmemora a la Virgen del Santo Rosario, así que desde ya podemos empezar a hacer esta bonita oración. El Domum se celebra el tercer domingo de octubre. Este año, por lo consecuente, cae el día 18. Domum quiere decir Domingo Mundial de las Misiones. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de las Coffee News. Hola, ¿qué tal a todos? Los invitamos a conocer nuestro set de A la Hora del Café y de todos los programas de aquí de la Parroquia del Carmen. Bueno, pues primero que nada tenemos aquí nuestro set, si quieres tomarlo un poquito para allá. Aquí están mis compañeros porque estamos grabando un programa y aquí tenemos nuestra mesita de snack. Aquí tenemos a Sergio. ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué tal? Pues aquí organizando nuestra pequeña mesa donde pues regularmente venimos entre secciones así, pues para comer un poco, tomarnos un café, un vaso de agua y pues aquí tenemos algunas de nuestras cosas que usamos. ¿Creen que no tomamos café? Pues sí tomamos café y gracias a nuestros patrocinadores, a los Álamos que nos han mandado algún café. Aquí tenemos esta bonita sección y aquí tenemos el set principal, tenemos la televisión, tenemos aquí a nuestro compañero Carlos. Carlos, ¿cómo te sientes? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí echando una leidita para el programa del día de hoy. Vamos a hablar sobre el padre Pedro y pues aquí viene todo en el filisterno. Muy bien, si creen que nada más es grabar así a ver lo que sale, pues no. También nos preparamos, platicamos con el padre, vemos cada sección para darles a ustedes el mejor contenido. Tenemos a nuestra compañera Paulina, aquí grabamos el set, aquí es el espacio más bien donde se graba Café con Sabor a Biblia, las noticias, descifrando la palabra. ¿Qué otra cosa, Paulina? ¿Qué nos puedes decir? Pues nada, estaba leyendo las noticias de este programa y pues sí, como ya lo dijo, pues aquí graba el padre la intro, aquí pues graba también Café con Sabor a Biblia, que es el otro programa, grabamos las noticias y pues muchas cosas más. Luego por acá tenemos, gracias Paulina, este pizarroncito donde anotamos pues la sección que va a decir cada quien y en esta mesa pues nos sentamos a dialogar, a platicar, a ver cómo nos sale. Y pues gracias a todos por seguirnos viendo, por estar con nosotros, por seguir cada uno de nuestros programas y pues nada.
Bien, pues aquí tenemos nuestro Cristo, nuestro logo, donde pues lo tenemos como un logo fundamental y pues donde aquí grabamos algunas secciones, también la despedida del Padre, los inicios y algunas secciones especiales, los noticieros, los misioneros. Y pues en este otro lado tenemos pues el logo de nuestro grupo y pues la lona de el logo de nuestro programa de A la Hora del Café. Bueno, pues no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Kairos Oficial, en nuestra página de Facebook, Kairos Producciones, y en el Face de la Parroquia del Carmen y de Kairos Tiempo de Dios. Y muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos. Los cristianos tenemos una gran misión en el mundo que no podemos terminar, porque el culmen de esta misión es Jesucristo. Jesucristo nos planifica, Jesucristo nos envía, Jesucristo nos hace transformar el mundo en el que vivimos. Con esa frase que el padre Pedro Méndez traía en las misiones de Sonora, siempre más y mejor. Con esa misma frase vamos a construir nuestra vida, nuestra sociedad, dando lo mejor de nosotros mismos, como la gran misión que Dios nos brinda, y ofreciendo siempre más, para que el reino de Dios llegue y se extienda hasta el último lugar de la tierra. Recuerda que lo que hagamos nosotros hoy es semilla para que dé frutos en el futuro. Vamos a hacer nuestras propias misiones y vamos a agradecer a aquellos misioneros que dieron su vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de la fe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí. Pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminó.